Bucaramanga, conocida como la ciudad de los parques, hoy es la cuarta economía del país, una de las ciudades con menor desempleo, con un registro del 7,3% en el trimestre abril-junio del 2025. Las cifras recientes del DANE y los estudios de competitividad la ubican consistentemente en el top 5, destacando su crecimiento sostenido y su infraestructura. Sin embargo, tuvo que afrontar grandes retos en este 2025. El primero de ellos, la seguridad. Bueno, general, primero que todo, muchísimas gracias por aceptar esta invitación de Extraordinario. Qué bueno tenerlo aquí en nuestro programa. Y segundo, general, quisiera que habláramos de cómo fue este 2025 para Bucaramanga. Para Bucaramanga, las cifras en lo que tiene que ver con reducción de la criminalidad han sido positivas, sobre todo lo que tiene que ver con el delito del hurto, que ese es el delito que mayor afecta al ciudadano de a pie. Siempre este año hemos trabajado mucho en lo que tiene que ver con el hurto a personas, con lo cual tenemos una reducción más de 2.000 casos este año en la ciudad de Bucaramanga y la área metropolitana. ¿Y por qué estamos trabajando con ese esfuerzo tan grande? Para seguir, obviamente, brindando seguridad a todos los ciudadanos, al ciudadano que le hurtan el celular, al que le hurtan su quincena, al que le hurtan sus elementos de la casa que ha comprado con tanto sacrificio. Entonces, en eso estamos trabajando mucho. Todos los delitos que van contra el patrimonio económico tenemos una buena reducción, el hurto al comercio, hurto a personas, hurto a residencias, hurto a motocicletas, que es una ciudad donde se presenta mucho ese fenómeno. Tenemos un muy buen resultado este año, hemos recuperado más de 600 motos. Situaciones lamentables se han presentado en Bucaramanga, Piedecuesta, Florida Blanca y otros municipios con el delito de la extorsión, razón por la cual llegó a la ciudad el Cuerpo Élite Antiextorsión, CAEX. Con ellos venimos haciendo todas esas intervenciones, sobre todo sector comercial, residencial, en el sector de las fábricas. Estamos yendo a las empresas a estarlos obviamente sensibilizando, porque este delito de la extorsión muchas veces se presenta, como ha venido generándose a nivel nacional desde las cárceles. Y muchas veces la desinformación del ciudadano, muchas veces no sabe y va y accede a pagar sumas de dinero sin verificar si efectivamente eso venía de un grupo de delincuencia común o organizada o grupos de delincuencia común, y muchas veces las personas se dejan llevar por el temor y pagan. Después colocan la denuncia y se verifica que no era un grupo específicamente, sino era de una cárcel. Hoy son más de 1.200 empresarios y 500 residentes los que han recibido capacitaciones y la orientación necesaria para no dejarse intimidar y tener la confianza suficiente en la policía para proteger sus vidas. Pero no son los homicidios ni la extorsión el cáncer de esta ciudad. Es la violencia entre ciudadanos. Los niveles de intolerancia tuvieron un incremento considerable según las cifras de las autoridades, las cuales deben realizar permanentes intervenciones. Peleas entre vecinos, riñas con licor de por medio, violencia intrafamiliar, entre otros, son los casos con los que tenemos que trabajar como sociedad. Bucaramanga tiene una problemática muy grande en lo que tiene que ver con la intolerancia social. Las peleas entre santandereanos o bumangueses. Aquí es muy habitual que en esos consumos de licor o en esas actividades cotidianas se prenden inconvenientes y fácilmente una persona quita la vida a otra en unas situaciones muy lamentables. Este año van casi 90 homicidios en la área metropolitana por toda esta intolerancia social. La violencia contra la mujer sigue siendo muy preocupante en el departamento. En el 2025 se registraron 14 feminicidios, según las cifras entregadas por la Fundación Mujer y Futuro, cifra muy similar a la de años anteriores. Aún así, hay una esperanza. Si bien no debería registrarse ningún caso, han aumentado las denuncias de maltrato no solo de mujeres, sino de personas cercanas que alertan a las autoridades por estas conductas. Un paso gigante para la justicia que estos casos ameritan. No fue un año fácil para Bucaramanga. En materia de institucionalidad también se vio afectada. El mandatario local Jaime Andrés Beltrán, quien ganó la alcaldía gracias a sus planes para garantizar seguridad, fue destituido por el Consejo de Estado tras comprobarse que ejerció doble militancia en su campaña para llegar a la alcaldía, apoyando a otros partidos no permitidos. La ciudad se encuentra muy mal. Desde noviembre del año 24 entra en una indecisión institucional muy difícil, que si el alcalde se va, que si se queda, que si lo suspende.
Finalmente lo suspendieron, le tocó irse y nos vamos a elecciones este domingo. Pero todo el año este caos institucional ha generado que la máquina de la administración municipal se haya ralentizado en la ejecución de proyectos, el distanciamiento con el consejo que no le aprueba nada al alcalde saliente. Bucaramanga viene en este caos hace tiempo. De 13 alcaldes elegidos popularmente y nombrados, más o menos 7 están sub judice, es decir, que tienen problemas con la justicia, con la Procuraduría. Digamos que esa fue la punta del iceberg. Según lo que argumentó el Consejo de Estado, era evidente que la elección del hoy alcalde destituido Jaime Beltrán no había sido legítima. Tuvimos la oportunidad de hablar con Javier Sarmiento, alcalde designado temporalmente, y este fue su balance de lo que halló al interior de la alcaldía que recibió. Según cifras de la Secretaría de Planeación de Bucaramanga, la ejecución del Plan de Desarrollo 2024-2027 va en un 33%. Esto quiere decir que cuando menos deberíamos ir en el 50%. Hay un retraso significativo por diferentes factores. Segundo, la ejecución del plan en el año 2025 va en un 69%, ya estando a 10-11 de diciembre. Y lo más preocupante es que se dejan o no se ejecutan 430.000 millones de pesos, es decir, casi medio billón que no se ejecutan con tantas necesidades que hay en Bucaramanga en materia de salud, de educación, infraestructura vial, temas de bienestar social para los bumangueses. Según el alcalde designado, encontró contratos con presuntas irregularidades. Hay varios contratos que ya los entes de control y la Fiscalía General de la Nación están investigando, pero lo que tiene que ver con los contratos de prestación de servicios llama la atención que entre el año 2024 y 2025 se suscribieron más de 8.400 contratos por suma que asciende a más de 167.000 millones de pesos. Finalmente se llevaron a cabo las elecciones atípicas en la ciudad de Bucaramanga con total normalidad. Y como era de esperarse en unas elecciones del mes de diciembre, el gran protagonista fue el abstencionismo, pues tan solo el 23% de los bumangueses que podía votar lo hizo, dando como ganador a Cristian Portilla, quien se desempeñó como mano derecha del exalcalde Jaime Beltrán. ¿Dónde están los hombres que me van a acompañar a defender a Bucaramanga y a las mujeres de nuestra ciudad? En medio de las investigaciones, las presuntas irregularidades y los escándalos que incluyen la falta de semaforización, alumbrado público y el escándalo de la pérdida de la chatarra, 8 candidatos se lanzaron a las elecciones atípicas para ser alcalde por 2 años que restan de administración municipal. Hay una pugna casi que violenta. ¿Por qué? Porque en los 2 años que faltan, el presupuesto de la ciudad es de casi 5 billones de pesos. Entonces hay una serie de intereses que se disputan 5 billones de pesos en un escenario donde no hay ayuda del gobierno nacional, no hay flujo de recursos porque Petro castigó a Santander y a Bucaramanga. 5 millones es una fortuna. Entonces todos los candidatos representan intereses económicos de grandes contratistas, de sectores políticos tradicionales, de clanes, que tienen en disputa 5 billones de pesos. Ese es el trasfondo de la elección. Caos completo. El alcalde saliente fue elegido mayoritariamente con el gobernador con el fin de que recuperara la seguridad. Y no se ha podido. De otro lado, según el Observatorio Ciudadano, la percepción de inseguridad de Bucaramanga entre el 2024 y 2025 se duplicó considerablemente. Se dobló, la gente no cree en los positivos de las administraciones. Y en las calles hay una sensación de terror, hay una sensación de miedo. Y bueno, lo poco que era seguro que eran los centros comerciales, en el último año se han robado, año y medio, 2 años, se han robado 3 centros comerciales seguros. Entonces, el escenario de seguridad está muy maltrecho y los gobernantes perdieron la partida. No obstante, este fue sin duda uno de los hechos que marcó para Bucaramanga el 2025. El robo de una joyería en el centro comercial el pasado 29 de noviembre, en el que perdió la vida el intendente en jefe, Freddy Leal, de 39 años. Una operación que, según las autoridades, fue perpetrada por la banda Los Costeños de Barranquilla, en la que pretendían hurtar 1.000 millones de pesos en joyas
y que fue frustrada gracias a la rápida acción de las autoridades. Días después, fue capturado el subintendente Richard José Sierra Bravo, quien fue imputado de 4 delitos, entre ellos el del homicidio agravado por la muerte del intendente en jefe, Freddy Leal. Hay mucha corrupción en la policía, hay que decirlo, y el respaldo presupuestal, institucional del gobierno nacional, que es el responsable de la seguridad en última instancia, ha sido muy negativo. Entonces no hay recursos. Lo mismo en el departamento. Y obviamente toda la inestabilidad institucional no ha permitido que ninguna estrategia ni política sea consistente, permanente y a mediano y a largo plazo. En materia de movilidad, Bucaramanga sigue luchando contra el transporte informal. Tras la quiebra de Metrolínea, volvieron los buses tradicionales a las calles y hasta ahora nadie responde sobre las deudas del ente gestor, que ascienden a más de 600.000 millones de pesos. Es el único sistema de transporte masivo del país que luce así, con sus estaciones destruidas y sin ningún responsable de la crisis financiera y el detrimento patrimonial que representa. Hablemos un poco acerca de Metrolínea y esa dificultad que tienen los bumangueses de trasladarse de un lugar a otro en su diario vivir. No, eso es un desastre total, quizás es el símbolo más fuerte de la decadencia y de la mediocridad de la clase política y la clase dirigente local. ¿Cómo es posible ese nivel de vandalización de las estaciones y no pasa nada? El gobierno nacional prometió, que es el accionista mayoritario, buses eléctricos, prometió un tranvía que nunca van a llegar porque el gobierno nacional va de salida. El alcalde saliente, en un intento por hacer algo, trajo 11 buses alquilados que han sido un colapso total porque la gente no los utiliza. Y por el contrario, la gente se acostumbró a resolver la movilidad con transporte informal y transporte pirata. Y lo peor, involucionamos. Volvimos a los buses viejos y a las busetas por la 33, por la 27, por la 15, que son los que más contaminan y los que más hacen trancón. O sea, Bucaramanga está como el cangrejo. Y una clase política voraz, mediocre, disputándose 5 billones de pesos en los 2 años que faltan. Es lamentable la ciudad. A nivel departamental, el gobernador de Santander, Juvenal Díaz, nos entregó un balance positivo para la región. Yo creo que pese a la incertidumbre, el departamento de Santander le ha ido bien. En seguridad hemos logrado bloquear los grupos armados organizados, que no lleguen a territorio donde antes estuvieron hace 20 años y causaron mucha zozobra y mucha inseguridad. Hemos avanzado en apoyo de vías terciarias y secundarias con los alcaldes. Logramos con alguna presión de la comunidad que el convenio de los comuneros empiece a ejecutarse por etapas. Vamos a seguir presionando para que los recursos de los peajes se inviertan en la vía Barbosa-Bucaramanga. Avanzamos en destrabar algunos aspectos del anillo vial externo metropolitano. Vamos a iniciar la construcción del Centro de Eventos del Oriente Colombiano, una especie de Movistar Arena, para tener eventos en el área de Girón y desarrollar todo el sector de Senfer. Estamos construyendo la náutica de Topocoro, algo que nos va a ayudar a que esa represa, ese cuerpo de agua dulce, ayude a mejorar el turismo en el departamento de Santander. Entonces yo soy optimista y celebro sobre todo lo de la seguridad, donde logramos bajar todos los indicadores. El departamento, de cara al 2026, tiene entre sus retos establecer proyectos estratégicos con recursos de regalías para cada una de las provincias, avanzar en el anillo vial externo metropolitano, una vía que va a permitir conectar a Girón con Piedecuesta, una vía estratégica de 28 kilómetros, y así despejar la única vía que presenta congestión. Y como dice el himno de Santander, santandereano, siempre adelante ni un paso atrás. Son muchos los retos, son muchas las dificultades, pero siempre los bumangueses y sobre todo los santandereanos tienen la frente en alto y quieren mucho a su región y a su ciudad. Lo que más me gusta de santandereano primero es el clima. Adoro el clima de Santander, igualmente la gastronomía y sobre todo las mujeres. Sobre todo el clima. Ahorita está haciendo un poquito de calor, pero normalmente siempre se siente bastante fresco, la verdad. Acompaña, digamos, la familiaridad o la sensación hogareña que tiene la propia ciudad. Su gente, su cultura, su acento, también su comida típica es muy rica, es deliciosa y sin duda alguna la amabilidad que tienen las personas cuando uno llega a algún sitio. Bucaramanga es una ciudad que fácilmente puede tener unos niveles de seguridad muy óptimos.
no tiene la problemas de una ciudad como Cúcuta, que es un crimen organizado bastante fuerte, donde hay estructuras armadas que están ahí en la ciudad. Lo que pasa en Cali, lo que pasa inclusive muchas veces en Bogotá, en algunos sectores. Como le digo, yo fui subcomandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, y Bogotá es una ciudad demasiado grande, donde tiene unas problemáticas de criminalidad muy focalizadas en unos sectores, con una problemática muy grande de seguridad también. Y Bucaramanga aún es una ciudad que todavía se pueden generar unas acciones mucho más contundentes en esa lucha contra la criminalidad.